En este caso, que es un ciclo sobre las monarquías actuales y las que ya no existen, eh, cuando se estaban escogiendo los temas, eh, yo, yo pedí esta monarquía de Bélgica porque a mí siempre me ha interesado muchísimo la monarquía o las monarquías mexicanas. Básicamente en México, como ustedes saben, hemos tenido dos emperadores, el emperador don Agustín de Iturbide y el emperador Maximiliano de Habsburgo. Y Maximiliano de Habsburgo, él estaba casado con Carlota Amalia, la princesa Carlota Amalia, que fue emperatriz de México, y Carlota Amalia era de la familia de los monarcas de Bélgica. Entonces, esta es una de las razones por las que a mí me interesó especialmente esta familia. Y por otro lado, o esta monarquía. Y por otro lado, también está el tema de que hace un par de semanas yo presenté aquí a la monarquía inglesa. Y resulta que tanto la monarquía inglesa como en ese caso la monarquía mexicana, la de Maximiliano, están relacionadas con la monarquía de Bélgica. Y es un caso muy interesante. Vamos a comenzar porque Bélgica es un país o un estado, quizá más propiamente, sumamente nuevo. Es un país que en términos de estado es más joven que Guatemala. Eh, Bélgica no existía antes de 1830, aunque ya en la historia de los romanos, en la época de Julio César, ya existía una tribu que eran los belgas, pero nunca se formó un estado sino hasta 1830. En ese sentido es un estado muy joven, muy joven. Y entonces, por ejemplo, casi todos los estados han venido estableciendo sus símbolos nacionales, una bandera, un himno, una historia nacional. Bélgica, como es un país nuevo, como es un estado nuevo, pues estableció su himno nacional a partir de una cancioncita popular, una cancioncita popular que tiene que ver con el condado de Brabante y que se llama La Brabanzona. Como se dieron cuenta, la cancioncita es sencilla, pero está en tres idiomas. Bélgica es un país multilingüe, donde las lenguas oficiales son el francés, que lo habla el treinta y tantos por ciento de la población, el alemán, que lo habla 10% de la población, más o menos, y el neerlandés o el holandés, que lo hablan el 57% de la población. Son las tres lenguas que se usan ahí en Bélgica. Bélgica es un estado contemporáneo, decía yo, es un estado joven, moderno, que se estableció en 1830 como resultado de las revoluciones que hubo en Europa en 1830. Básicamente, Europa en la primera mitad del siglo XIX fue un continente que estuvo constantemente en revoluciones. Uh, de hecho, hubo dos revoluciones que triunfaron en 1830. Una fue la revolución que hubo en Francia contra el rey Carlos X. Carlos X era de la familia de los Borbones franceses. Él fue rey de Francia y rey de Navarra y gobernó entre 1824 y 1830. Pero Carlos X, que era hermano de Luis XVIII, era un rey que
ultrarrealista, se le podría llamar quizá, un rey que buscaba regresar a la visión absolutista de los reyes en el siglo XVII o siglo XVIII, y entonces hay una revolución contra él y lo destronan. Bueno, la otra revolución que hay y que es exitosa es la revolución que hacen los católicos neerlandeses. No quise usar la palabra holandeses porque si vemos la traducción, Holanda, que ahora es en cierta forma como se le conoce, Holanda significa la tierra alta, y mientras que Nederland sería las tierras bajas o los Países Bajos en español. Ahora, los Países Bajos tienen una historia larga y complicada. Los Países Bajos fueron posesión de la familia de los Habsburgo, de los austriacos. Posteriormente pasaron, junto con Carlos I de España, V de Alemania, pasaron a poder de España. Felipe II, rey de España, hijo de Carlos I, él básicamente peleó en los Países Bajos y fue perdiendo poco a poco ese territorio. Ahí tenemos historias interesantísimas de esas guerras que hubo en el siglo XVI, básicamente entre Felipe y los grupos protestantes que finalmente se lograron independizar bajo el mando de una de las familias principales de Holanda, los Orange. Bueno, pero en 1830 los católicos neerlandeses deciden separarse, deciden hacer una revolución contra la monarquía de los Orange, de la monarquía protestante de los Orange. Y a partir de ese momento, esas son las dos revoluciones que triunfan, la que va en contra de Carlos X en Francia y la que va en contra de los Orange o de la monarquía de los Orange en Holanda. Y en 1830 se forma un congreso de la población católica en los Países Bajos, lo que va a ser Bélgica, y se declaran o deciden convertirse en una monarquía constitucional y popular. La constitución que ellos elaboran, que este grupo en el Congreso en 1830 elabora, es una constitución que toma algunas de las mejores ideas de la Constitución estadounidense de 1787, de la Constitución francesa de 1791, también de la Constitución francesa de 1814 y de 1830, además de algunas de las leyes constitucionales de Holanda. Es una constitución, podemos decir, híbrida, en donde se toman las mejores características, o lo que ellos pensaban que eran las mejores características de esas distintas constituciones. La monarquía que surgió en 1830 a partir de la Constitución es relativamente fuerte, ya que el rey, el monarca, al mismo tiempo que reina, también gobierna. Esta es una de esas cosas un poco curiosas, porque la mayor parte de las monarquías actuales, los reyes o los monarcas reinan, pero no gobiernan. Es el caso de la reina de Inglaterra, el caso del rey Felipe de España, en donde básicamente ellos simbolizan la unidad nacional y nada más. Tienen algunas funciones, pero que básicamente el que gobierna son el primer ministro o el presidente del gobierno, en el caso de España, pero no es el rey el que gobierna. En el caso de Bélgica, el rey sí gobierna, además de que reina. Bélgica es un estado multilingüe. Las lenguas oficiales son el neerlandés, que no sé si llamarle holandés,
que lo habla el 57% de la población, el francés es la lengua del 33% y el alemán es la lengua del 10%. Por otro lado, es un estado, Bélgica es un estado en el que básicamente hay tres comunidades, la comunidad alemana, la comunidad francesa y la comunidad neerlandesa. Le llamamos también flamencos, valones, etcétera, ¿no? Pero son tres comunidades y tres regiones. La monarquía es una monarquía constitucional y popular. Tras lograr Bélgica su independencia, estableció esa monarquía constitucional y popular. Aquí una palabra clave es lo de popular. En primera instancia, el Congreso rebelde y que hizo la Constitución le ofreció la corona al duque de Nemours, que era el hijo del rey Luis Felipe de Orleans. Un poco, tenemos que regresar. Carlos X fue derrocado por la Revolución de 1830. Era un rey ultrarrealista, Carlos X, y entonces llega al poder uno de los primos del rey Carlos X, que era Luis Felipe de Orleans, que era, vamos a decir, la rama liberal de la monarquía francesa. Y entonces Luis Felipe de Orleans va a ser rey de Francia de 1830 hasta 1848. Ok, y tenía un hijo, el duque de Nemours, todas las familias tenían varios títulos, y entonces el duque de Nemours, hijo de Luis Felipe, era al que le ofrecieron los rebeldes neerlandeses la corona. Pero a Luis Felipe de Orleans, por un lado, le parece que no sería conveniente que su hijo fuera rey en Bélgica o en el territorio, en el nuevo territorio que se estaba formando. Por otro lado, y esto quizá fue más importante, a Inglaterra no le convenía que el hijo del rey de Francia fuera asimismo el rey en Bélgica. Y esto es por el problema del puerto de Amberes. El puerto de Amberes, que es quizá el puerto más importante o quizá el segundo más importante de Europa, está exactamente, digamos, podría estar apuntando hacia Inglaterra. Y obviamente a Inglaterra no le convenía, y de hecho esa es una de las razones por las que el túnel bajo el Canal de la Mancha no se hizo sino hasta hace unos cuantos años, porque a Inglaterra le gusta su estatus de isla y de estar separado de Europa. Quizá es la razón por la que están ahora tratando de separarse de la Unión Europea. Pero entonces a Inglaterra le parecía sumamente inconveniente que el hijo del rey de Francia fuera también el rey en el nuevo territorio del Estado belga. Bueno, y entonces le ofrecen la corona, como Luis Felipe y el duque de Nemours no aceptan la corona de Bélgica, ahora se la ofrecen a un individuo de una pequeña familia alemana, básicamente arruinados, no tenían dinero, era uno de estos pequeños estados alemanes, Sajonia-Coburgo. Se lo ofrecen a Leopoldo, que es Sajonia-Coburgo y Gotha, y que estaba casado con María Luisa o Luisa María, hija del rey Luis Felipe de Orleans. O sea, básicamente ahí es un arreglo en donde tanto el rey Luis Felipe de Orleans obtiene parte de lo que quería, es decir, una relación cercana con este nuevo estado belga, católico, y que de alguna manera, una proporción grande, hablaban francés, aunque sea un francés un poquito diferente. Ahora, una de las cosas importantes sobre la constitución, la monarquía constitucional y popular, es el hecho de que en Bélgica
no hay un rey de Bélgica, sino es un rey de los belgas. Esto es importante. En la Revolución Francesa, en 1789, los estados generales, etcétera, etcétera, todos sabemos un poco de la Revolución Francesa, la primera constitución la primera constitución francesa se hace en 1791. Y en 1791 al rey Luis XVI lo obligan a aceptar esa constitución, los estados generales lo obligan a aceptar esa constitución, pero en esa constitución se declara que la soberanía reside en el pueblo, no en el rey. Y a partir de ese momento, en Francia, cuando ha habido monarcas o emperadores, en el caso de tanto de Napoleón como de Luis Napoleón o Napoleón III, ellos son emperadores de los franceses o rey de los franceses, no de Francia. Y esta es una diferencia importante. La monarquía en Bélgica es una monarquía popular. Es decir, la soberanía la tiene el pueblo belga y no el rey. Cosa que es diferente, por ejemplo, con otras monarquías donde se supone que el soberano es el rey. En el caso de Bélgica y de la Constitución francesa de 1791, el soberano es el pueblo y por lo tanto el rey es el representante del pueblo y es rey de los franceses o en este caso rey de los belgas. Bueno, entonces nos encontramos con que Leopoldo de Sajonia, Coburgo y Gotha, casado con Luisa María de Orleans, hija de Luis Felipe, ¿sí? Se convierte en el primer rey de Bélgica. Es un rey que es curiosísimo porque debido a su ambición y probablemente su capacidad política y su capacidad matrimonial, se convierte en el papá de reyes, tío de reyes, abuelo de reyes. Es decir, básicamente se convierte en el antepasado de todas las casas reales europeas a base de los matrimonios. Por ejemplo, creo que aquí platiqué yo hace un par de semanas de cómo Leopoldo le sugiere a Victoria, que era su sobrina. Leopoldo era hermano de la mamá de la reina Victoria. Entonces, Leopoldo le sugiere a su sobrina Victoria que se case con su primo, que era sobrino también de Leopoldo, con Alberto. Y entonces, a partir del matrimonio de Victoria y Alberto, básicamente todas las casas reinantes existentes y no existentes descienden de este señor. ¿Sí? Terrible el señor, muy hábil. Pero no solamente eso, sino que Carlota Amalia, la emperatriz de México, también era hija de este Leopoldo, de Leopoldo I. Y entonces ella se casa con Maximiliano de Habsburgo, se van a México, el imperio dura unos cuantos años, pero de cualquier manera tenemos ahí que es el antepasado de reyes y reinas y emperadores y emperatrices de toda Europa y de América. Claro, en América los únicos dos emperadores que ha habido son los de México y los de Brasil. Los de Brasil creo que no tienen relación con Leopoldo. Sigo con la Constitución de Bélgica. El monarca reina y gobierna. La Constitución estableció a Bélgica como un estado unitario centralizado. Sin embargo, a partir de 1970 ha venido evolucionando hacia un estado federal. La Constitución establece que es el rey del pueblo, o sea, rey de los franceses en el caso de la Constitución de 791 y no rey de Francia. Lo mismo sucedió con Bélgica. Ahora, aquí tengo un árbol genealógico de los reyes de Bélgica. Es una monarquía muy joven, tiene apenas poquito menos de 200 años, 190 años más o menos, ha tenido 7 reyes solamente. Debido a la ley sálica era una de esas leyes tradicionales de los francos,
solamente los hombres pueden heredar el gobierno o el poder. Eh, en Bélgica se mantuvo la ley sálica hasta 1991. Hasta 1991 solamente los hombres podían tener la corona. Pero a partir de 1991 se modificó eso, se abolió la ley sálica y ahora los belgas podrían tener una reina, y de hecho probablemente van a tener una reina en el futuro. Bueno, esta es la lista de los reyes. Tenemos a Leopoldo I, que fue de 1831 a 1865, básicamente 34 años. Leopoldo II, que duró también un buen periodo. Alberto I, Leopoldo III, que abdicó. Carlos, su hermano, fue regente. Después viene Balduino, que es quizá uno de los que estamos aquí quizá conocimos, es decir, si no personalmente, por lo menos de nombre y de retratos y de cosas que sucedieron mientras nosotros ya existíamos. Luego viene Alberto II, que es hermano de Balduino y abdicó, y el rey actual, que es Felipe I. Bueno, aquí tenemos una pequeña forma en donde se fueron desarrollando, es decir, la sucesión real en Bélgica. Leopoldo I, rey de los belgas, fue padre, tío, abuelo de reyes y emperadores de Europa y América. Su ascenso fue sorprendente debido a esta capacidad que tenían también los Habsburgo. Los Habsburgo, desde la Edad Media, fueron muy hábiles para hacer alianzas matrimoniales y de esa manera se convirtieron en la familia más poderosa de Europa durante varios siglos. De hecho, los últimos Habsburgo terminaron en 1917 con el emperador Karl de Austria, y todavía podemos encontrar algunos Habsburgos. Todavía hace algunos años vivía el archiduque Otto, y ahora está el archiduque Karl, que son los pretendientes al trono de Austria, Hungría, Bohemia, etc. Impresionante el número de regiones que gobernaban los Habsburgo. Y ellos mantuvieron básicamente el control del Sacro Imperio Romano Germánico desde el siglo XV hasta el siglo XIX, hasta 1806, cuando se disuelve el Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora, esta familia noble alemana, la familia Sajonia-Coburgo, era una familia básicamente arruinada, una familia poco importante. Hay que recordar que en Alemania había algo así como 500 mini-estados, hasta 1870, en que se unifica Alemania o se crea el Imperio Alemán. Era 500 pequeños estados. Yo creo que casi competían en número con los príncipes y princesas italianos, que también casi todos estaban arruinados y eran mini estados. Pero esta familia Sajonia-Coburgo, gracias a la capacidad que tenía este Leopoldo I de establecer alianzas matrimoniales, ha sido sumamente exitosa. Él tuvo varios hijos. Los principales serían, en términos de mi charla, la princesa Carlota Amalia, casada con Maximiliano, y su hijo, que va a ser el rey Leopoldo II. Leopoldo II, si de alguien se puede hablar mal, es de Leopoldo II. Leopoldo II, hijo de Leopoldo I, es un individuo también sumamente ambicioso. Ya para 1865, que es cuando él llega al poder, él tenía 30 años en 1865, ya básicamente el mundo está repartido. Francia, Inglaterra, básicamente se habían apoderado de todo el mundo. Holanda tenía también posesiones ultramarinas. España había perdido prácticamente todo, le quedaba solamente Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y alguna pequeña posesión en África.
Pero Leopoldo II dice, ¿cómo es posible que yo no pueda tener también posesiones ultramarinas? Y encuentra un enorme territorio en el centro de África y se lo apropia, el Congo. Pero el Congo no es una posesión belga, sino es una posesión privada del rey de los belgas, de Leopoldo II. Y convierte al Congo, ese territorio enorme de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, en una verdadera finca, lo que le dicen aquí en Guatemala una finca, para explotar a los nativos, a los negros, iba a decir los africanos, para explotarlos, y de una manera extraordinariamente cruel. Básicamente destruye las comunidades africanas, a los individuos los hace trabajar hasta morir, y básicamente lo único que le interesa es obtener ganancias. Eso sería un poco, no sé si llamarle, pero sería el imperialismo salvaje, en un sentido estricto. Ahora, por otro lado, ahí uno ve que este Leopoldo II básicamente también crea o trata de crear, digamos, instituciones y edificios en Bruselas. Bruselas, que es la capital de Bélgica, antes de Leopoldo II era no iba a decir una aldea, una ciudad pequeña, sin importancia. Las ciudades importantes en Bélgica, o en lo que es el territorio de Bélgica, eran Brujas, era Gante, era Amberes, pero Bruselas era un pueblo, un pueblote quizá. Y Leopoldo, que hace de ahí, de Bruselas, su capital, empieza a construir cosas majestuosas. Aunque probablemente ustedes conocen, por ejemplo, el edificio más típico o más famoso de Bruselas, que es el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia, aquí lo tienen, en medio de una Bruselas en el siglo XIX, que todavía se ve como un pueblote, es uno de los edificios más grandes del mundo. Tiene 26,000 metros cuadrados, y lo construyó porque se le antojó. Y lo construyó en un terreno inestable. Y de hecho se está hundiendo. Casi parece que está en la Ciudad de México porque se está hundiendo. Es un edificio enorme, pesadísimo, más grande que la Basílica de San Pedro. Y básicamente es uno de esos edificios monumentales que el rey Leopoldo II decidió hacerlo para mostrar el dinero y el poder que tenía. A la muerte de Leopoldo II llega Leopoldo III. Leopoldo III no era hijo de Leopoldo II, sino era sobrino de Leopoldo II. Leopoldo II tuvo un hijo que murió a los 9 años, y entonces con esa famosa ley sálica tenía varias hijas, pero con la famosa ley sálica las hijas no podían heredar el trono, entonces lo hereda el hijo de su hermano, que es esta persona, Alberto I, rey de los belgas. Él se llamaba, simplemente ver cómo se iban entrelazando las familias, él era Sajonia, Coburgo y Gotha, pero era Hohenzollern y Sigmaringen. Es decir, y un poco en ese sentido se parece un poco a los nombres de las familias nobles o de los individuos nobles de España a finales del siglo XVI y siglo XVII, donde las personas tienen 8, 10, 12 apellidos, todos combinados. Alberto I es hijo de Felipe, conde de Flandes, reinó como rey de los belgas de 1909 a 1934. Este fue un periodo muy difícil, le tocó la Primera Guerra Mundial. De hecho, le decían el rey soldado, porque él tomó el mando de sus tropas y
y básicamente trató de defender a Bélgica de la agresión alemana. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial, Alemania, tratando de atacar a Francia y de vencer a Francia, invadió Bélgica para de esa manera atacar por uno de los lados a Francia. Entonces invaden Bélgica, algo así como el 90% del territorio belga fue conquistado o ocupado por los alemanes, y el rey, Alberto I, trata de defender valientemente a su reino. Ahora, en ese sentido, Alberto fue un rey que tiene tiene buena fama por esta visión patriótica de defender su corona y defender el territorio del país. Leopoldo III, hijo de Alberto I, fue rey de los belgas desde el año 34 hasta el 51, que esta es otra época muy difícil. Aquí tenemos el surgimiento del nazismo y de Adolfo Hitler en 1933, tenemos la Segunda Guerra Mundial, tenemos otra vez la invasión de Alemania a Bélgica, pero en este caso, Leopoldo III, aparentemente al contrario que su papá, básicamente se refugia en Alemania, vive en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando termina la guerra, básicamente los belgas ya no lo quieren, es decir, lo sienten como que fue traidor a su país, y entonces básicamente no lo aceptan como rey. Pero entonces, ¿qué pasa? Después de la ocupación alemana, cuando los alemanes ya son expulsados de Bélgica por los aliados, por los americanos, los ingleses, los franceses, resulta que el gobierno lo toma como regente el hermano de Leopoldo III. Y Leopoldo III básicamente ya no gobierna. Su hermano Carlos fue el que gobernó entre 1944 y 1951. Y en 1951 abdicó Leopoldo III a favor de su hijo Balduino. Y este es uno de esos reyes interesantes, Balduino. Balduino es un rey interesante. Él llega en 1951 por la abdicación de su papá, de Leopoldo III. Él en el 51 tiene 21 años de edad. Es un rey muy joven y pues parece que es buena gente. Es un rey que tiene fama, es decir, sobre todo después de muerto. Él murió en el año 93. Después de muerto, tiene fama de ser santo. De hecho, en el siglo XX hay dos reyes que quizá vayan a ser santos. Uno es el emperador Karl de Austria y el otro es Balduino, el rey de los belgas, que tienen fama de santos y que están en algún estadio un proceso o del proceso de canonización. Balduino, por ejemplo, se casó ya un poco tarde, a los 30 y tantos años, yo creo que es la edad correcta para casarse. Se casó ya un poco más tarde, pero no sabía o no se decidía a casarse con quién, no sabía con quién casarse. Bélgica ha sido un país católico. De hecho, el inicio de Bélgica tiene que ver con esa rebelión de los católicos contra los protestantes. Bueno, pero entonces el arzobispo, el cardenal Suenens, el arzobispo, digamos, el primado de Bélgica, le recomienda a Balduino qué hacer
para decidirse con quién se casa. Tenía que casarse porque pues, la sucesión monárquica requiere de que los reyes tengan hijos. Este problema de los hijos o la falta de hijos siempre ha sido un problema en las monarquías. Y por otro lado es una de las ventajas de las monarquías, la idea de que ya tenemos un sucesor designado. Bueno, pero entonces él está confundido, no sabe con quién casarse y le pide consejo al cardenal Suenens, que era el arzobispo de Malinas, el primado de Bélgica. Y el arzobispo cardenal Suenens le sugiere que vaya a Lourdes y que le pida a la Virgen de Lourdes que lo aconseje. Y total, que supongo yo que no fue directamente la Virgen la que le habló, pero lo fue acercando hacia una muchacha noble española, Fabiola de la Mora y Aragón, que se encontró con que, bueno, parece ser que se llevaron muy bien desde el primer momento. Después fueron profundizando su relación, se dieron cuenta, los dos eran sumamente devotos de la Virgen de Lourdes, y finalmente se casan. Pero aparentemente no tienen suerte, se dice que Fabiola tuvo inmediatamente después de casarse 3 abortos, obviamente abortos naturales, y no pudo tener hijos, y entonces Balduino y Fabiola nunca tuvieron hijos. Ahora, probablemente esto es una de las cosas que a Balduino, como a cualquier padre que ve que su esposa se embaraza y después tiene un aborto, seguramente que es una situación sumamente difícil desde el punto de vista emocional. Pero entonces, en 1990, cuando Balduino era rey, él murió en el 93 en España, cuando Balduino era rey, el Parlamento belga pasó una ley para permitir el aborto, bajo ciertas condiciones. Estamos hablando de 1990. Y Balduino se confrontó terriblemente en su moral si podía o no aceptar esa ley. Él es el rey y él tiene poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Es un rey que sí gobierna. Los reyes de los belgas sí gobiernan. Entonces, Balduino se encuentra en un conflicto, porque por un lado el poder legislativo le está diciendo hemos pasado una ley que permite el aborto. Y por otro lado, él personalmente dice yo no puedo aceptar eso. Por otro lado, él es rey de los belgas y en ese sentido, de alguna manera, se debe a la población belga. Y la población belga escogió un parlamento, es decir, una Cámara de Representantes y una Cámara de Senadores, que aprobaron el aborto. Entonces, ¿qué hace Balduino? Obviamente tiene que tomar una decisión. Y lo consulta, como lo debe hacer cualquier persona que está en un conflicto moral, consulta con gente que sabe, con gente que tiene otras opiniones, y finalmente va a tener que asumir su propia responsabilidad. Y entonces Balduino, la solución que encuentra es, voy a permitir que el Consejo de Ministros me declare incapaz. Y lo declara incapaz por unos cuantos días. De esa manera, el Consejo de Ministros y el primer ministro firman la ley, la promulgan y la sancionan y pasa la ley y la ley existe. Y una vez que ya pasó todo este proceso legislativo, a Balduino lo vuelven a considerar capaz y vuelve a ser rey de los belgas. Es una solución, yo no sé si salomónica, pero es una solución que parece ser que
que fue aceptable tanto para el pueblo belga, para la población belga, como para la conciencia del propio Balduino. Finalmente, él muere en 1993, muere en España, tenía allí en España una casa de descanso y muere. Ok, y entonces queda, como no tuvo hijos, entonces queda como su sucesor su hermano, que es Alberto II. Alberto II, que él era del año 31, en el 93 ya tiene 52 años, ya no es un jovencito, como por ejemplo Balduino había sido un jovencito, Leopoldo III había sido jovencito cuando llegaban al poder. Este ya es un hombre mayor. Él es hijo de Leopoldo III y la reina Astrid, y es hermana de Josefina Carlota de Luxemburgo. Otra vez, ahí, por ejemplo, nos encontramos con que el duque, el gran duque de Luxemburgo, es también primo de los reyes de Bélgica. Bueno, de los reyes de los belgas, no de los reyes de Bélgica. Y el Alberto II, por cuestiones de salud, en 1913 abdica y le da el trono a su hijo Felipe, que era el duque de Brabante. De ahí viene ese territorio Brabante, es de donde sale la cancioncita La Brabanzona. ¿Okay? A la muerte de su tío, Balduino, fue su padre Alberto de Bélgica quien asumió el trono, debido a que era Alberto el heredero natural de Balduino, quien murió sin hijos. Felipe fue nombrado duque de Brabante en el 93, al ascender su padre al trono, título que poseen los herederos al trono belga. Y tenemos aquí a la familia de Felipe I. Tiene 4 hijos. La hija mayor es Isabel, que probablemente será la reina en el futuro. Tiene otros 2 muchachos, Gabriel y Manuel, y finalmente la pequeña Leonor. En el 91 se abrogó la ley sálica y por lo tanto entonces la niña puede convertirse en reina de los belgas. Él está casado con Matilde de Ukedem. Ahora, por ejemplo, un poco regresando, ¿cuánto dinero tiene, por ejemplo, el rey Felipe? Al rey Felipe, el Parlamento le concede unos emolumentos por el equivalente a 11,5, bueno, no por el equivalente, 11,5 millones de euros al año. Parece una cantidad grande, pero de ahí tiene él que pagar toda una serie de cosas. No es dinero libre completamente, sino es un dinero para el rey. Por otro lado, el monarca tiene facultades ejecutivas, legislativas y judiciales. El monarca puede nombrar y remover a los ministros del gobierno. El monarca es inviolable en su persona, es decir, al monarca no se le puede acusar de ningún delito. En ese sentido, parecería como que tiene un gran poder, un poder mucho mayor que cualquier presidente, bueno, que casi cualquier presidente de una república, ya que, por ejemplo, en casi todos los países, en casi todas las repúblicas, existen mecanismos para cambiar de presidente o para acusar al presidente o para destituir al presidente bajo ciertas condiciones. En Bélgica, el rey es inviolable. En ese sentido, es uno de esos aspectos es decir, todavía de una monarquía bastante fuerte, bastante poderosa, que no es costumbre en las monarquías actuales. Y aquí a mí me parece que sería muy interesante ver qué es mejor, si una monarquía o una república. De hecho, creo que aquí en estas cátedras Salvador Aguado se presentó la primera exposición. Se hizo un poco esta pregunta de qué es mejor o qué es peor, si una república o una monarquía. Creo que Alberto Garín, por lo menos presentó datos
de cómo en general, los mejores países para vivir son monarquías. Y entonces el caso de Holanda, el caso de Bélgica, el caso de Suecia, el caso de Inglaterra, etcétera, parece ser que las monarquías tienen ciertas ventajas. Sin embargo, también hay repúblicas sumamente exitosas. Es decir, tendríamos que reconocer que los Estados Unidos es una república sumamente exitosa, Francia es una república sumamente exitosa, Alemania es una república sumamente exitosa y no son monarquías. O sea que la discusión entre monarquía y república queda así un poco sin poderse contestar claramente. Sin embargo, yo sí creo que hay algunos aspectos importantes. Y esto es, las monarquías tienen la ventaja de que tienen más o menos asegurada un mecanismo sucesorio donde el sucesor lo conocemos desde mucho antes. En el caso, por ejemplo, de Bélgica, la princesa Isabel, sabemos que dentro de, no sé, algunos años, 20, 30 años, dependiendo de cuánto dura el papá, va a ser la reina. Y en ese sentido, esa niña está siendo educada para ser reina. En el caso, claro, está el caso, por ejemplo, de la monarquía inglesa, en donde el sucesor, el sucesor en primer grado, el príncipe Carlos o el príncipe de Gales, pues resulta que ya tiene 70 años y todavía no llega a ser rey. Y entonces ahora tiene a los hijos del príncipe de Gales y ya los hijos del príncipe de Gales. Y entonces, bueno, ¿quién va a ser el rey cuando se muera la reina Isabel? Si es que algún día se muere. O sea, esa es una ventaja que tienen las monarquías. Ya sabemos quién va a ser el sucesor. Por otro lado, esto ya es una cierta ventaja porque no nos vamos a encontrar en una monarquía usualmente lo que sucedió en Estados Unidos en el 2016, de que de repente llega un individuo como Trump y que nadie se lo imaginaba que podía llegar a ser presidente, llega a ser presidente sin educación, sin preparación para el cargo, y entonces, ¿quién sabe qué vaya a hacer? Todos los días estamos con el Jesús en la boca a ver qué va a hacer hoy y qué tweet va a mandar. ¿Ok? O sea, esa ventaja tienen las monarquías. Y no es una ventaja pequeña, porque el problema de la sucesión en el gobierno es quizá uno de los problemas políticos más importantes que hay. Cuando no está claro el mecanismo de sucesión, siempre hay un momento sumamente complicado en ese paso de un gobernante a otro gobernante. Muchos de los grandes problemas, muchas de las grandes revoluciones han tenido que ver con ese problema, el no saber cuál es el sucesor legítimo. Eso pasó, por ejemplo, en México en 1910. En 1910, el presidente Porfirio Díaz tenía ya 80 años, tenía un terrible dolor de muelas y básicamente había habido elecciones en julio de 1910, fueron unas elecciones competidas en donde los opositores al gobierno de Porfirio Díaz dijeron que había hecho fraude el presidente y entonces uno de los candidatos, el candidato principal opositor, Francisco Madero, declara que es un gobierno ilegítimo el de Porfirio Díaz y que él es el gobernante legítimo. Porfirio Díaz, con ese dolor de muelas terrible, a partir de enero de 1911, dice, les dejo el barco. Y él toma un barco en Lipiranga y se va a Europa. Y entonces comienza la revolución. Podemos pensar en la Revolución Rusa. La Revolución Rusa también se da, es decir, siempre hay muchas condiciones, pero también se da porque el hijo del zar, el zarevich, Alexis,
tiene hemofilia, una enfermedad que le transmitió la reina Victoria, la familia Sajonia-Coburgo y Gotha. Ok, y entonces el zarevich, Alexis, tiene hemofilia. Es probable que no va a llegar a la madurez. Y dado esa situación de que no saben quién va a ser el sucesor por la enfermedad del hijo del zar, eso genera toda una serie de situaciones, entre ellas la invitación que le hacen a Rasputín para que venga a curar al hijo, y lo que la gente empieza a hablar de Rasputín y la zarina Alejandra, etcétera, etcétera. Y entonces, obviamente, por ahí también hay que reconocer que había un individuo muy listo, Lenin, que se aprovecha de las circunstancias con ayuda del Kaiser alemán, primo también Sajonia-Coburgo, primo del zar y primo del rey de Inglaterra, y entonces le ayudan a llegar y hay una revolución. O sea, básicamente el tema de la sucesión es sumamente importante y la monarquía tiene la ventaja de que sabemos quién es el sucesor. Por otro lado, y ahora voy a plantear las ventajas que tiene la república, porque la república también tiene ventajas importantes. Y es simplemente de que mientras que el rey, en el caso del rey de los belgas, es inviolable, los presidentes no son inviolables, nunca. Los presidentes siempre, si son malos, los podemos destituir, los podemos cambiar, ya sea mediante mecanismos de revocación, mediante juicio de impedimento, en el caso de los Estados Unidos, o lo que sea, pero los podemos cambiar. Mientras que a los reyes, básicamente los cambiamos con una revolución y en muchos casos les cortamos la cabeza. O sea, la república tiene también ventajas. Por otro lado, tanto las monarquías exitosas como las repúblicas exitosas son gobiernos mixtos. Aristóteles ya desde hace 2500 años nos planteaba eso. El mejor gobierno es el gobierno mixto, un gobierno que tiene un monarca, un gobernante único, normalmente el poder ejecutivo es unipersonal, un sistema oligárquico o aristocrático, mejor aristocrático que oligárquico, en donde es un grupo de las mejores personas que apoyan al monarca. Y en este caso, por ejemplo, en los Estados Unidos, la institución aristocrática por excelencia sería la Suprema Corte de Justicia y el Senado. Y por otro lado, una institución democrática, que sería la Cámara de Representantes o el Congreso de los Diputados. Y entonces este sistema mixto, un ejecutivo unipersonal, un grupo de los mejores, la Suprema Corte de Justicia o el Senado, y el Senado, y una Cámara de Representantes que representan al pueblo. Y ese gobierno mixto parece ser que funciona. Y casi todas las monarquías exitosas, la belga, por ejemplo, es una monarquía que tiene un gobierno mixto. El rey, es decir, un ejecutivo unipersonal, la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia. Y en el caso de Bélgica, también una corte de arbitraje que es equivalente, más o menos, a la Corte de Constitucionalidad aquí de Guatemala, o que se estableció en Austria en 1919 y que la diseñó Hans Kelsen, el gran jurista del siglo XX. Entonces nos encontramos con que esta respuesta, esta pregunta de si democracias, de repúblicas o monarquías, no hay una respuesta única. Por otro lado, también nos podemos encontrar, y esto es algo que quizá debemos también considerar, que muchas veces estos gobiernos mixtos, donde existe pesos y contrapesos, donde existe un ejecutivo unipersonal, una monarquía, donde existe un sistema aristocrático, una institución aristocrática y un sistema o una institución democrática, y que precisamente funcionan en base a los pesos y contrapesos, no siempre es lo mejor para ciertas cosas.
podemos ver en la historia, podemos ver digamos, en la práctica, que en algunas ocasiones los gobiernos autoritarios son mejores para lograr propósitos de mediano y de corto plazo. Pero parecería que los gobiernos mixtos, donde hay pesos y contrapesos, son a la larga mucho mejores que aquellos que son autoritarios y que pueden lograr cosas rápidas en un momento dado. Creo que con esto voy a terminar con una conclusión. La población de Bélgica parece haber encontrado, a partir de su independencia en 1830, una solución política aceptable a su situación, con una monarquía constitucional y popular que le da una relativa estabilidad y flexibilidad. Cada país y cada población debería ser capaz de encontrar una solución política e institucional adecuada a sus circunstancias específicas. Y dadas las circunstancias específicas de Bélgica, del territorio belga, parece ser que no lo ha hecho tan mal la monarquía. Bélgica es un país pequeño, tiene una población pequeña, está en medio de todos los gigantes de Europa. Los gigantes son Alemania, Francia, Inglaterra, y en ese sentido es un país que es un territorio que ha sufrido constantes invasiones y que ha tenido que mantenerse básicamente por su propia, por fuerza de voluntad, como un país independiente. Y sin duda la monarquía belga, el rey de los belgas, ha sido un factor importante para lograr esta situación, donde Bélgica ahora se ha convertido prácticamente en el centro de Europa. En Bruselas están digamos, el poder ejecutivo de la Unión Europea, la Comisión Europea, y entonces la posición de Bélgica en la actualidad se ha convertido en un plus sumamente importante. Bélgica, a pesar de ser tan pequeña, una población pequeña, que ha sido invadida múltiples veces, es ahora un jugador importante en el mundo actual. Muchas gracias.